Saludos, queridos hermanos en Cristo. El motivo de este video que estoy haciendo no es atacar a la iglesia adventista, porque yo soy adventista del séptimo día y amo la verdad que fue depositada en esta iglesia. Pero la verdad es más valiosa que las personas, ¿no? La verdad es más valiosa, la verdad es importante, no puede ser desfigurada la verdad, no puede ser minimizada, deslucida la verdad. Y en esta ocasión, hermanos, vengo a hablar de un tema muy importante, referente a que hace algún tiempo atrás tengo algunos amigos que son pastores de la iglesia adventista y ellos me cuentan, preocupados, de que en su ministerio los están amenazando, ¿no? Como pastores les dicen, si no bautizan un número de personas para una fecha indicada, ellos corren el riesgo de perder su trabajo. Muchos de ellos que me han contado me dijeron pues, ¿no? que si no bautizaban le habían dicho que se retire del ministerio, ¿no? Y ya están varios años como pastores y tienen temor, ¿no? Porque un pastor que estudió teología durante 5 años en la Universidad Peruana Adventista, estoy hablando acá del Perú, no sé si esto pasa en otros países, pero que les digan que se retiren. Imagínense un teólogo que ha estudiado teología durante 5 años, ha hecho un sacrificio y cuesta pues mucho dinero, ¿no? Esa carrera también. Y que te digan que tienes que retirarte porque no bautizas la cantidad en números que te plantea la misión o la unión. Entonces tú caes en una desesperación, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar si eres teólogo? No vas a ir a buscar trabajo pues, en la iglesia mormona, en la iglesia evangélica, ¿no? Porque lo que sabes hacer es enseñar la Biblia. Entonces, ¿qué vas a hacer? No es como un contador, un profesor, no sé, otra profesión, un ingeniero que puede buscar trabajo en otro ramo, en otra empresa, ¿no? Pero en este caso, si eres teólogo, ¿qué te queda? Si te has sacrificado, hay muchos jóvenes adventistas que con mucho sacrificio estudian teología, ¿no? Colportando, a sus padres hacen mucho sacrificio, ¿no? Para estudiar teología. Hoy en día, más o menos aquí en el Perú, el año o el mes para estudiar teología cuesta por lo menos unos $1000, hablando de estudio completo, ¿no? Estamos hablando de interno, ¿no? En la universidad peruana. Y con comida, con todo, con estudio, como unos cerca de unos $1000 mensuales. Saca tu cuenta. Ahora, si eres externo es un poco más económico, ¿no? Pero igual también es caro, ¿no? Es un gasto. Entonces, si a un joven le amenazas, le dices, mira, si no bautizas esta cantidad de personas para tal fecha, mira, te vamos a dar una oportunidad más. Y después otra oportunidad, si no, ya te retiras. Entonces, ¿cómo puede reaccionar este joven? ¿Y por qué eso de bautizar un número de personas? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esta idea, este mandamiento de hombres? ¿No? Porque en la Biblia no vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia donde Jesús haya dicho a los apóstoles que para tal fecha tienen que bautizar un número de personas. Si no, van a caer en desagrado de Él, en ninguna parte. Y esto lo creó nuestro querido pastor Alejandro Guillón. Yo lo entiendo como humano, ¿no? Él quiere que la iglesia crezca, pero quiere hacerla crecer con fuerza humana, con presión. Para él, si una persona se moja, o sea, se sumerge en el agua, ya es un nuevo converso, pero eso no es así. La conversión es mucho más que sumergirse en el agua, es solamente un rito. Bien claro dice Marcos, el que fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, una vez yo tomé un taxi para ir a la iglesia, un sábado, y el taxista, cuando le indiqué qué lugar quería yo ir, el taxista me dijo, yo también me he bautizado en esa iglesia. Dijo, yo soy también adventista, me dijo. Y yo le dije al taxista, pero ¿cómo usted está trabajando en sábado? Ah, es que cuando yo me enteré que había que guardar el sábado, ya no pude ir a esa iglesia. O sea, ¿qué tal, no? O sea, este señor se bautizó, pero sin saber de la verdad del sábado. ¿Y por qué sucede esto? Porque los pastores bautizan con tal de llegar a un número, no les interesa si la persona está convertida o no, solamente porque tienen que llegar a ese número y vas a ver por qué motivo, de dónde empieza todo esto. Tú, este pastor que lo ves, que llora, aparentemente, ¿no? Pero tiene normas muy, muy estrictas que no están en la Biblia, ojo, no están en la Biblia eso de bautizar personas, cantidad. Si no hay esa cantidad, ya no eres un siervo de Dios.
Entonces, ¿cómo sería en el caso de Noé, no? Noé, Noé predicó a muchas personas, ¿no? Y, y Noé, ¿a cuántas evangelizó? La pregunta es esa, ¿a cuántas evangelizó Noé? En el tiempo de Noé, Noé predicó, dice, a los antidiluvianos, ¿no? ¿Verdad? Predicó ante a los antidiluvianos. ¿Y a cuántos llevó a la conversión? ¿A cuántos Noé llevó a la conversión? 8 almas nomás entraron en el arca. 8 almas, 8 almas. Realmente, ¿qué podríamos decir de Noé, ¿no? Un mal predicador, ¿no? Porque 8 almas durante 120 años de predicación, yo creo que la misión o la unión adventista lo desecharía a Noé, ¿no? Porque vamos a ver qué dice el pastor Bullón en este video. Él mismo lo habla y que él fue el que inventó esta norma. Esta norma inventó él de que si no había bautismos, el pastor no es un buen pastor, tiene que retirarse. Vamos a ver, de su propia boca el pastor Bullón lo va a hablar. Con mucha pena lo estoy poniendo, hermanos. No es que me goce en esto, sino que este problema ya es repetitivo en la iglesia adventista. Y eso no puede ser. Se están bautizando personas por bautizar, sin preparación. Traen la mundanalidad a la iglesia y contagian a los hermanos. Y lo peor de todo es que se bautizan miles y quedan poquísimos. O sea, un trabajo mal hecho. Y vamos a ver acá. El año anterior, él había bautizado 27. Tenía una iglesia de 500 miembros. ¿Qué se le hace a un pastor que tiene una iglesia de 500 miembros y bautiza 27? ¿Qué le harían aquí los presidentes? ¿Lo dejarían en esa iglesia? Ahora, ese es un laico como... Ni un laico, porque hay laicos que bautizan más que eso. Una iglesia de 500, bautiza 27. Y para remate, este muchacho era su segundo año de aspirantado. Y ustedes saben lo que el reglamento dice. Ese reglamento fue preparado. Bien, acá ustedes pueden notar que hay un reglamento que han inventado ellos, ¿no? Un mandamiento para los pastores, ¿no? Es humano este mandamiento, porque en la Biblia usted no lo va a encontrar, en ninguna parte de la Biblia usted lo va a encontrar, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que si usted no bautiza un número que te pide tu jefe, te pueden botar de la iglesia, no te pueden decir que te retires. En ninguna parte de la Biblia está ese mandamiento, es un mandamiento de hombres, ¿no? Y acá está hablando de un joven, ¿no? Un muchacho que recién ha salido de teología y está con muchos deseos de ser un pastor. Miren, vamos a volver a repetir. El reglamento dice, ese reglamento fue preparado en mis tiempos, cuando era ministerial de la división, que hay que llevar a serio los 2 primeros años de aspirantado. Porque si en 2 años el joven ministro no prueba que va a ser un buen pastor, mejor que llore aquí ahorita, con 2 años, jovencito, 20, 22, 23 años. A los 23 años le decimos, mira, muchas gracias, tratamos de orientarlo para otra rama de trabajo. Acá el pastor dice, tiene 22, 23 años, un jovencito, acabó de estudiar teología, pero ha estudiado 5 años. ¿Cuánto dinero es eso? ¿Cuánto tiempo invertido? Y después te digan, mira, retírate, te vamos a canalizar a otro trabajo. O sea, otro trabajo significa, él no puede ser ya arquitecto, no puede ser contador, no puede ser médico, enfermero, no, porque estudió teología. Entonces tiene que volver a estudiar otra carrera de 5 o 7 años para ejercer. O sea, su carrera de 5 años de teología no sirvió de nada porque él no bautiza. No bautiza el número de personas que ellos ponen. No estamos hablando acá que no hay que bautizar. Tenemos que bautizar, dice la Biblia, pero no presionando a los pastores que tienen que llegar a un número, ¿no? Porque no podemos administrar la iglesia como una empresa. Por eso los disidentes tienen razón y dicen, pues, la iglesia se ha convertido en una corporación, en una empresa, y eso es cierto. Yo lo reconozco, pero la iglesia es el pueblo de Dios. Recordemos que en la antigüedad la iglesia, el pueblo de Israel, cometió muchas cosas malas, como David fue adúltero, fue homicida, Salomón se casó con una pagana, Salomón, por ejemplo, hizo alianzas con Egipto, Salomón fue hasta homosexual, dice el Espíritu de Profecía, pero sin embargo Dios no desecha a su pueblo, porque hay trigo y cizaña.
¿no? Hay cosas buenas y malas dentro del pueblo de Dios, así como en cada persona nosotros hay virtudes y también hay cosas malas, ¿no? Entonces, pero acá vemos de que se está llevando a algo ya como si fuera una doctrina, ¿no? Un mandamiento, una orden, ¿no? Un acuerdo. Si no bautizas el número que te han indicado, que tú has proyectado durante ese tiempo, entonces ya comienzan a observarte y te pueden decir, retírate, no puedes ya ser pastor. Imagínense qué traumático será eso para un joven misionero, ¿no? Imagínense Noé, que Noé estuviera en este tiempo y a Noé le dio Dios 120 años y solamente 7 personas aparte de él entraron al arca. Entonces Noé no podría ser un predicador según las expectativas, según las normas que la división sudamericana ha puesto a través de Alejandro Bullón y los demás pastores, ¿no? Entonces, es algo esto que es antibíblico. Hay muchas personas que me dicen, no, pero ¿cómo hablas mal del pastor Bullón? Yo no estoy hablando mal del pastor, estoy hablando mal de los acuerdos que él está haciendo, de las decisiones que él ha tomado con los dirigentes, porque no es bíblico. No es bíblico eso de presionar a las personas, no es bíblico. Yo creo que eso tiene que arreglarse, tiene que corregirse, ¿no? Él va a llorar un poquito, pero a los 23 años se va a rehacer en la vida. Ahora es triste cuando tenemos que llamar a un hombre con 45 años y decirle, hermanito, el ministerio no es tu vocación. ¿Por qué esperaste que él haga 45 años de edad? Entonces, por eso llevamos a serio el programa de evaluación. O sea, acá el mismo pastor está reconociendo, está diciendo que hay pastores que tienen más de 40 años ya de edad y les dicen, mira, tienes que retirarte. O sea, de manera bonita, lógicamente, ¿no? No dicen, eres un incapaz, eres un hombre que no sirve. No, dicen, mira, no es tu talento, no es tu don, tienes que retirarte, ¿no? Pero igual te dejan sin trabajo. Y si tienes familia, tienes deudas, entonces la cosa cambia, ¿no? Entonces, por eso él mismo dice, mejor es que se retiren estos teólogos antes que hagan muchos años en la iglesia, ¿no? De teólogos, porque van a sufrir más al retirarlos, dice. Evaluación de los 2 primeros años de aspirantado. Y el reglamento dice, yo no sé si han cambiado, en 4 años que no estoy, pero el reglamento decía que el primer año se evalúa. Si no pasó, entonces se conversa con el muchacho y se le da un segundo año de evaluación. Y el ministerial en este segundo año lo va a acompañar más de cerca. Y si no pasó, pues ahí infelizmente ya se le pide que escoja otro camino. Pero el asunto era el siguiente. A este muchacho le fue mal el primer año, le fue mal el segundo año. Ahí el presidente lo llamó y le dijo, mira hijo, te explicamos el primer año. Al final del primer año te hablamos con cariño. El ministerial te ayudó el segundo año. Te mandé todos los departamentales a visitar el distrito para ayudarte. No pasaste el segundo año. Como en una iglesia de 500, bautizas 27. Entonces, aquí vemos que el pastor está diciendo, no, una iglesia de 500 miembros, ¿cómo va a bautizar 27? Claro, podría bautizar más. No estoy en contra del bautismo, lo que estoy en contra es de presionar. Miren, hermanos, Noé predicó 120 años, no un año, ni 2 años, como acá le ponen al aspirante de pastor. 120 años y predicó a miles de personas, y solamente 7 entraron al arca. Él era la 8ª persona. Entonces, bajo el punto de vista del pastor Alejandro Bullón, entonces Noé no está capacitado para predicar el evangelio. Entonces, es algo subliminal esto, hermanos, es algo subliminal. Miren, esto trae cola, trae conclusiones cerradas. Entonces, Dios debió haber escogido a otro predicador mejor que Noé, ¿no? Yo creo que el pastor Alejandro Bullón, con sus normas que él ha dado con otros pastores, no encajarían en los planes de Dios, ¿no? También por otro lado, por ejemplo, en el caso de los diezmos, se evalúa mucho a un pastor, y eso lo saben los pastores. Yo tengo amigos pastores, ahí me cuentan, por bautismos, número de bautismos y diezmos. Si un distrito misionero, por decir el anterior pastor, bautizaba al año 100 personas y recaudaba, por decir un ejemplo, $20,000 de diezmo al año, el próximo pastor tiene que hacer crecer el distrito, dicen, ¿no? Entonces ya no va a bautizar 100 personas al año, tiene que bautizar 150, por decir, y el diezmo de $20,000, por decir, tiene que crecer a 30,000. Entonces, en base a eso,
la obra, la misión, evalúa al pastor. Aumentó el diezmo, aumentó los bautismos, entonces está bien, dicen en la iglesia. Pero eso no está correcto, porque ¿qué sucedería si hay una viuda o hay varias viudas en esa iglesia? Recordemos que la viuda dio poco dinero, ¿no? Ahí Jesús dijo, ella dio más que todos, porque ella dio lo único que tenía. Los demás dieron muchas monedas, mucho dinero de lo que les sobraba. Pero para Dios no vale la cantidad, sino la calidad. Por lo tanto, no podemos juzgar, administrar la iglesia como si fuera una empresa, como si fuera la Coca-Cola, como si fuera cualquier empresa, ¿no? Donde se ven las ventas fríamente. No, acá estamos hablando de cosas espirituales. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Eso es algo realmente triste lo que está pasando. Sí, yo te invito a escoger otro camino. ¿Tú pensarías que estoy siendo injusto contigo? Y el muchacho dice, no, pastor. Y comienza a llorar el muchacho. Hasta hacen llorar a los jovencitos. Los hacen llorar. Porque les dicen, mira, bonito nomás le dicen, no, mira, no sirves para esto, retírate nomás. Pero esas palabras pueden parecer suaves, pero tienen un fondo terrible. Por eso el joven está llorando. Incluso están atacando su personalidad. Están diciéndole mentalmente que no sirve, ¿no? O sea, están atacando su autoestima de la persona, ¿no? Y quizás hasta puede ser él un joven consagrado, todo eso, pero bautizó pocas personas porque así se dio, como en el caso de Noé, por ejemplo, ¿no? Entonces, él se puede confundir el joven. Entonces, estoy mal, ¿no? Estoy haciendo mal. Entonces, no es así, hermanos, no es así. Dice, mira, hijo, me partes el corazón porque yo no quiero hacerte mal. Pero si te dejo envejecer en el ministerio, sin ser un pastor productivo, te estoy haciendo más mal. Y un día, pues vas a salir cuando ya tienes esposa, cuando tienes hijos, entonces mejor ahora. Y el muchacho dice, está bien, pastor. Miren, hermanos, yo quiero una cita del Espíritu de Profecía en el libro Conflicto de los Siglos, página 457. Dice, hablando de los avivamientos populares que hoy en día se están promoviendo en la iglesia, porque ahorita hay una necesidad de bautismos. Inclusive un joven teólogo me contó que dice que en otros lugares los pastores habían ido, dice, al cementerio a tomar nombres de personas para ponerlos en la lista de bautizados. Es más, en mi iglesia, donde yo asistía antes, había un pastor, un aspirante, ¿no? Teólogo para pastor, y esta iglesia donde yo asistía bautizaba siempre al año poca gente, no bautizaba mucha gente esta iglesia. Bautizaba máximo 10, 20 personas, no más bautizaba al año. Pero esa vez ese pastor nuevo puso como 300 personas bautizadas en el informe. Y esa fraguó la información, ¿no? Y se dieron cuenta, pues, en la misión, y ese pastor lo sacaron de la iglesia, porque había mentido, había engañado la misión. Pero ¿por qué un pastor llega a eso? ¿Por qué un pastor llega a esa situación? Por la presión que está recibiendo de parte de sus jefes, de la parte de arriba, que le están diciendo si no bautiza, la cantidad que ellos le proponen, no es un buen pastor y tiene que retirarse. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia se está manejando como una empresa. Es la verdad, hermanos. Disculpen, yo no estoy de acuerdo con los disidentes en muchas cosas. Porque es más, yo tengo videos contra los disidentes, pero tengo que hablar la verdad. La verdad es la verdad. Hay cosas que están mal en la iglesia y tienen que ser corregidas, hermanos. Y vamos a leer acá lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 457, sobre los avivamientos populares. Dice, de ahora, ¿no? Dice, los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos, dice, a la imaginación. O sea, el predicador dice, yo me imagino que fue así, yo me imagino, ¿no? Que excitan, dice que excitan, ¿qué cosa excitan? Las emociones. O sea, llorar, reír, ¿no? Y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas. O sea, no les gusta estudiar las profecías y los apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. O sea, tiene que haber emociones, reír, llorar,
¿no? Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. O sea, su vida no cambia, sigue siendo la misma. Entonces podemos ver acá de cómo es esto de los movimientos populares. Mira, acá en la página 457 dice: pero muchos de los avivamientos de los tiempos modernos han presentado un contraste, un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina, que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. O sea, hay una diferencia total, dice, esas predicaciones modernas, esos avivamientos modernos con los antiguos. Es verdad, dice, escúchenlo bien, es verdad que despiertan gran interés y que muchos se dan por convertidos. Ojo, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. Ojo, miren hermanos, vuelvo a repetir, escúchenlo. Miren, vuelvo a repetir. Despiertan gran interés que muchos se dan por convertidos, aparentemente muchos se han convertido, y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. Aumenta el número, se bautizaron 5,000, se bautizaron 10,000, etc. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Conflicto de los siglos, página 457. Hermanos, hace unos años atrás, yo estaba en la iglesia y un anciano, en pleno sermón, o sea, antes del sermón, hizo su anuncio. Y dijo: hermanos, va a empezar la campaña en la iglesia esta semana. Mañana domingo empieza. Tenemos que traer las visitas, tenemos que traer invitados. Aún, dijo el anciano, aún los que no han estudiado la fe de Jesús pueden bautizarse. Después les vamos a dar la fe de Jesús. Yo me quedé preocupado. ¿Cómo pudo decir esto este anciano delante de todos los miembros de iglesia, de que podían bautizarse sin haber estudiado ningún curso de la fe de Jesús, ninguna lección, y que después que se bautizaran les íbamos a dar la lección? Me pareció descabellado ese anuncio, así que al final del sermón, en la salida de la iglesia, yo hablé con él personalmente. Le dije: hermano, ¿cómo es esto? Y me dijo: mira, eso ha mandado la misión, es la orden, viene de la misión, me dijo. Entonces, yo le dije: pero eso no, Dios nunca enseña esas cosas. No, pero el pastor ha dicho así. Hermanos, fue la campaña, se bautizaron como 20 personas. A la semana siguiente, pasó una semana y los llamaron. A los que se habían bautizado eran 20. Y había traído 20 Biblias nuevas para obsequiarles a estas personas, a los nuevos conversos que se habían bautizado en esa campaña. Y era para estudiar la fe de Jesús, lógicamente, porque él dijo: después del bautismo van a estudiar la fe de Jesús. Y cuando él salió adelante y fue con la lista de los nombres, nombró a los 20 bautizados ya de la semana anterior, ninguno estuvo en la iglesia ese sábado siguiente. Ninguno. Hermanos, estoy hablando la verdad. Ese crecimiento fue falso. Aparentemente se bautizaron 20 personas, pero no quedó ninguno, hermanos. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y miren lo que dice este periodista, le pregunta a Alejandro Bullón sobre este problema. Escúchenlo. Existe un prejuicio, campaña corta, miembro que dura corto tiempo dentro de la iglesia. ¿La estadística no dice eso? Ese prejuicio existe porque la gente no entiende qué es la campaña de cosecha. Vuelvo a repetir, hermanos, escúchenlo. Escúchenlo, ¿qué dice acá? No han sido penetradas. Hay que buscar hombres, orar por ellos y enviarlos a establecer la obra, plantar la bandera en esos lugares. Pero el NJ también tiene situaciones cuando dice: pero cuando el pastor es mucho más duradero que el trabajo Escúchenlo. oh Dios, los cielos y la tierra. Solo hay que pensar: ¿qué es evangelismo? Evangelismo es gente. Solo le falta a esas personas tomar la decisión: yo llego y hago. Acá el pastor dice que él solamente va a cosechar. Claro, está bien lo que él dice, ¿no? Porque se supone que los hermanos han trabajado, han dado el curso de la fe de Jesús, las 20 lecciones, y
ahora lo que toca es tomar la decisión. Y Alejandro Bullón viene a tomar la decisión. Pero en la práctica no funciona así. En la práctica no funciona así. ¿Por qué? Porque en la práctica a cualquier persona se bautiza. Porque hay una presión que si no bautizas la cantidad que te han indicado, te van a botar de tu trabajo. Si eres teólogo, te van a despedir. Esa es la realidad. Vamos a retroceder. ¿Qué dice acá? De ser la presencia adventista en lugares donde no hay presencia. Pero estas campañas son para los lugares donde ya hay iglesia y donde el miembro de iglesia necesita involucrarse en el trabajo personal y el evangelista necesita ayudarle a cosechar las decisiones. Existe un prejuicio. Campaña corta, miembro que dura corto tiempo dentro de la iglesia. ¿La estadística no dice eso? ¿Qué les parece la pregunta del periodista? Campaña corta, se bautizan, pero el miembro disminuye en la iglesia. O sea, es una realidad. Acá no estamos inventándonos, hermanos. No estamos atacando porque queremos atacar. Miren, yo muchas veces he escuchado a Alejandro Bullón, me he hecho llorar, me he hecho reír. He compartido sus videos a otras personas, pero veo que este pastor está tomando métodos que son humanos para presionar a los pastores para que ellos bauticen a más personas. Tú puedes tener buena intención, pero no puedes presionar. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús a Pedro o a Juan les dijo, mira, tienen que bautizar? Y si no bauticen, mejor retírense nomás. Ustedes no sirven para esto. En ninguna parte, hermanos. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? Yo quiero que me muestres con la Biblia dónde dice eso. Hermano, eso no es bíblico, eso es humano, mandamientos de hombres. Jesucristo dijo, en vano me adoráis con mandamientos de hombres. Ese es un fariseísmo, un tipo de fariseísmo, porque es una norma humana que no existe en la Biblia, hermanos. Hermanos, que Dios nos ayude a amar la verdad más que a los hombres. Bullón no es Dios, hermanos. Bullón también comete errores, es ser humano. Muchos me escriben ahí, hermano, que estás atacando al pastor. No estoy atacando al pastor Bullón, estoy atacando una falsa enseñanza que está llevando a la iglesia a cometer errores. Hermanos, yo hace tiempo conocí una familia, una niña con cáncer, y la ayudamos con la dieta, con la reforma pro salud, y mejoró la niña, mejoró bastante. Y su familia quería casar, su padre y su madre, pero ellos eran convivientes, no eran casados, querían bautizarse, mejor dicho, querían bautizarse, pero ellos eran convivientes. Entonces yo le dije al pastor, no pueden bautizarse, pastor, porque no se han casado, están conviviendo, le dije. Ah, sí, hermano, tiene razón, me dijo el pastor. ¿Pero qué sucedió? Al cabo de una semana, el pastor me busca, me dice, ahí tenía un restaurante vegetariano en la ciudad, y me dice, ya los he bautizado a los papás de la niña, me dice, pero pastor, ellos ya no se han casado, le digo. Sí, pero me han pedido favor, pero les he hecho el favor, hermano. Dicen, ellos han prometido que no va a tener nada de intimidad hasta cuando ellos se casen, ¿no? Pero bueno, eso es algo que se está viendo, hermano. O sea, es algo ¿por qué? Por la presión que hay, de que se dio esa orden para que si no bautizaban el número tenían que retirarse. Hermanos, que Dios nos ayude a reflexionar, y a los pastores más que todo, a los presidentes de misiones, de uniones, no estén presionando a sus pastores, no los estén estresando, por favor. Y ya tenemos suficiente oposición en el mundo, que por parte de arriba de nosotros vengan con imposiciones, con estrés, ¿no? Las cosas se dan. El manzano da manzanas porque es un manzano. El manzano va a dar manzanas porque es un manzano. Entonces, todo cae por su propio peso. Si es un pastor consagrado, habrá pues entonces frutos en la predicación. Y si no es consagrado, no podemos presionarlo, obligarlo a que sea consagrado. No sé que nosotros pues veamos un pecado grave en él, ¿no? Un pecado de que sea mayor, visible, es otra cosa, ¿no? Pero hermanos, por favor reflexionemos. Que Dios nos ayude.